Sabíamos de su existencia porque tenemos toda la referencia de los planos antiguos. Esos son los cimientos de esta primera etapa y lo que es la tornamesa o la mesa giratoria. Esta es una vista muy interesante, que es la parte de atrás. Esta es la fachada principal de la nave de locomotores. Esta que podemos ver ahí al fondo. Exactamente. Aquí esto era parte de las trincheras. Esta es la fachada. Todo esto estaba hueco, ahora está relleno. Tenemos muchas evidencias para entender cómo funcionaba todo esto. Todo este es el eje en el cual estaba una especie como de ménsula. Sin duda un elemento importantísimo para la historia. De los poquitos que sabían leer y escribir, se les solía decir: esta tierra de cascanes y chichimetas. Otro atractivo turístico es el conocido como La Maestranza, en donde se reflejan varios episodios de la historia del ferrocarril en Aguascalientes. Es precisamente este tema el que hemos abordado en Indicios. En el capítulo anterior fuimos a las ruinas de lo que fue la Casa Redonda. Palpamos la historia de primera mano. Sin embargo, también acudimos al complejo Tres Centurias, en donde visitamos un centro de estudios especializados conocido como el CEPAF, en donde vimos infinidad de fotografías. También fuimos a la maqueta que fue construida expreso para reflejar la historia de la Casa Redonda. Sin embargo, para profundizar más en el tema, acudimos con un especialista, el arquitecto José Luis García Rubalcaba, que nos explicó de manera palpable cómo funcionaba la Casa Redonda. Además, los estudios y los trabajos que se hicieron para conservar este gran vestigio. Los motores de las máquinas recién reparadas, se quedaba también el corazón de todos nuestros chorreanos. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Saludarte otra Gracias, vez. igualmente. El arquitecto José Luis García Rubalcaba ha sido parte importante en el rescate de este gran vestigio. Este ha sido investigador, con sus profundos conocimientos anteriormente ha colaborado en Indicios. Por ello, en confianza le comentamos el primer recorrido en donde especulamos sobre el funcionamiento y su rescate. Dentro de los procesos que se hicieron desde hace ya más de 8 años, sí se vio la necesidad de hacer todo un proceso de biorremediación del suelo, porque estaba muy contaminado por todos los hidrocarburos que se estuvieron trabajando aquí. Imagínate, casi 100 años. Entonces hubo una gran penetración, no solo en los edificios, sino también en el subsuelo. Y eso que incluía la limpieza de algunos edificios que estaban sobre esas áreas contaminadas, demolerlos, estaban muy contaminados los edificios en sí, y luego hacer las excavaciones. Durante todo ese proceso resulta que los edificios de los años 60, que fue cuando cambió toda la tecnología del vapor al diésel, se tuvieron que demoler y encontramos en el subsuelo los vestigios precisamente de la Casa Redonda, que corresponden de 1898 aproximadamente el año de 1900. Sabíamos de su existencia porque tenemos toda la referencia de los planos antiguos, pero no sabíamos exactamente cómo estaba hasta que empezaron a aparecer los elementos. Para dimensionar el espacio, el arquitecto García Rubalcaba nos mostró las fotos pertenecientes al inventario que, con motivo de su nacionalización, los ferrocarriles realizaron en 1928, mismas que ya habíamos apreciado con anterioridad. Y entonces hay 3 sistemas importantes dentro de la Casa Redonda para que funcione. Son los talleres en la primera etapa, cuyos vestigios de cimentación los vemos en aquella parte, si te fijas. Están al fondo. Exactamente, esos son los cimientos de esta primera etapa y lo que es la tornamesa o la mesa giratoria. Había todo un sistema de rieles que llegaban
hasta lo que es la mesa giratoria o la tornamesa, que estaba perfectamente bien equilibrada, bien balanceada, de tal manera que la persona que estaba en la cabina de manera mecánica, con vapor, hacía que se moviera la tornamesa, y entonces tenían diferentes puestos para que llegara al taller 1, taller 2, taller 3, taller 4, etcétera, ¿no? Esta es la primera parte. Cuando nuestro invitado habla de la primera parte, se refiere a los talleres de concreto, en donde se realizaban reparaciones mayores. La segunda parte o etapa se constituyó con los cobertizos y como complemento la tornamesa. Precisamente esta vista vemos lo que es la tornamesa, que es esa de allá, y los cimientos de la primera parte, que son aquella. Esta foto fue tomada más o menos en este ángulo. Sí, más o menos en este ángulo, pero en la parte de arriba. Nosotros ya estamos abajo porque fue el área que se tuvo que excavar para biorremediar. Aún así estamos a más de 2,5 metros con nivel respecto a la calle. Como un dato enriquecedor, el especialista menciona que para la construcción de los talleres se utilizó por primera vez el concreto en Aguascalientes. Precisamente, ves tú la tornamesa es de concreto, no es un concreto armado, es simplemente el concreto con la piedra, es un vaciado que llamamos concreto ciclópeo, y luego los cimientos, y también las columnas y la fachada principal de la nave de locomotoras son contemporáneas y es exactamente el mismo sistema. Aquí tenemos esta otra, prácticamente eso ya no existe, porque fue parte de lo que se demolió en la década de los años 60 para poner los nuevos implementos tecnológicos del diésel. Se demolieron todos los complementos de la Casa Redonda. Mira, esta es una vista muy interesante, que es la parte de atrás. Esta es la fachada principal de la nave de locomotoras. Esta que podemos ver ahí al fondo. Exactamente. O sea, la fachada principal es esa. Estamos viendo la parte posterior y todos estos, vean el sistema de patios, es saturado, lleno de máquinas, de equipo, de todo. Estos elementos desaparecieron. Inclusive todo este sistema de vías también fue modificado precisamente porque se hicieron un nuevo tipo de talleres. Mira, aquí tenemos un acercamiento más de que este es un taller complementario, que es este de aquí a la parte de arriba, y vemos cómo está inclusive perfectamente bien. Si ven ustedes la casa de fuerza 1, con la forma en que está construido, con los sillares de piedra, las pilastras, es exactamente el mismo lenguaje. La casa de fuerza 1 tuvo muchas modificaciones, pero a final de cuentas la estructura general, que era la generadora del vapor, conserva los mismos elementos, ¿no? Esto es muy importante. Al referirse a la casa de fuerza, nuestro invitado comparte lo importante que era el vapor para el buen funcionamiento de los ferrocarriles en general. Por ello, era fundamental el almacenamiento de agua, función que cubría la llamada presa de los gringos, inmenso contenedor desde donde se trasladaba el vital líquido para la generación de vapor. Aquí tenemos otra vista. Esta, mira, por ejemplo, vamos a verlo hacia el otro sentido, que es este. Aquí tenemos lo que es el tanque de agua. El cilindro. El cilindro, exactamente, porque la vía principal pasa por este lado. Entonces, la forma en que se alimentaban los depósitos de agua de las locomotoras era a través de este tanque. Y había una especie como de llave que hacía esto, bajaba, que le llamaban la garza. O sea, lo bajaban para que surtiera de agua y la volvían a subir. Estos edificios también, todos estos ya desaparecieron. Esta fotografía, estos rieles que están en forma radial, corresponderían a estos de aquí. Mira, y esto es otro de los complementos. Esta serie de tejabanes se construyeron en una segunda etapa. Si te fijas, son los cobertizos que le llamaban, y son muy diferentes a estos. Claro. Pero así estaban. Estaban estos, que es su primera etapa, y luego estaban estos otros, que es la segunda, ¿no? ¿Esos estarían de este lado? Exactamente, esos se ven para allá, precisamente. Inclusive, antes tenían unas chimeneas, pero eran metálicas. Aquí no se alcanzan a ver, pero sin embargo vemos el humo. Estas son posteriores, una de los años 40 y otra de los años 60. Entonces, pues aquí son prácticamente mantenimientos menores. O sea, aquí es mantenimiento superficial, aquí inclusive se alcanza a ver gente que anda arriba de las máquinas, mientras en esta
existen trincheras, precisamente para hacer todas las reparaciones por la parte de abajo. ¿Qué son los vestigios? ¿Qué son estos vestigios? Por eso aquí sí aparecen estos vestigios y acá no aparece nada. Porque esto era de manera superficial, digamos en términos actuales para carrocería, y la parte de abajo era para todo lo que era chasis y motores y cosas de ese tipo, ¿no? Después de la plática con el arquitecto José Luis García Rubalcaba, estos vestigios cobraron su verdadero significado. Ya no eran solo cimientos o pedazos de piedra sin sentido. Por el contrario, en ellos descubrimos un rico pasado y, por supuesto, había que recorrerlos y así palpar la historia. Podrán presenciar la recreación de lo que fue la Casa Redonda, un complejo de varios talleres encargados de la reparación, revisión y construcción de máquinas. Además contaba con una mesa de traslación que servía para el acomodo de las locomotoras en dirección al taller al que estaban destinadas. Este conjunto de talleres ocupaba más de 2,000 empleados y orgullosamente eran los más importantes de Latinoamérica. Con gran interés y en compañía de nuestro amigo, el equipo de Indicios se encaminó hacia los vestigios de lo que eran propiamente los talleres de reparación de la Casa Redonda. Todavía hay en esos vestigios donde estaban sentados los durmientes de las vías que llegaban ahí. Correcto. Y obviamente está ya tapado esas trincheras que tú dices. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que ahorita estamos nosotros un nivel mucho más abajo de donde era. Los trabajadores que estaban en las trincheras estaban prácticamente un poquito más arriba de donde estamos nosotros. Puedes ver tú precisamente parte de los cimientos, que es el mismo concepto de cemento ciclópeo que decíamos, y luego todo el sistema de recolección de aceites y de grasas era muy importante. Por eso tenemos nosotros todo este sistema de ductería. Por aquí salía el aceite y el aceite venía. Y aquí tenemos el canal, mira, aquí se ve inclusive parte del tubo y es un tubo de fierro de 1 pulgada, sí, entonces de aquí venía y se conectaba a ese otro tubo. Aquí esto era parte de las trincheras, esta es la fachada. Y luego aquí en esta parte estaban los rieles, la vía, aquí entraba la locomotora, aquí les daban todo el mantenimiento que se tenía que hacer. Por eso está lleno de tierra, porque también es una parte hueca. Y la gente estaba también en la parte de adentro de aquí. Ahorita lo vemos como que está cerrado, como que si fuera un bloquezote, pero no. La trinchera es esta. Como si fuera actualmente un recipiente, ahorita está lleno de tierra por la... Es que todo esto se demolió y se aplanó y encima de esto se construyeron edificios en la década de los años 60. Subir para revisar ¿Sí? ese, a ver si nos permite uno... Para poder apreciar con mayor profundidad, nos dimos a la tarea de subir hasta donde llegaban las máquinas de vapor. Por momentos esta acción se dificultó un poco, sin embargo logramos el objetivo. Nos subimos acá justamente donde aquí estaría la locomotora. Exactamente, mira, esto que vemos relleno, aquí está perfectamente bien limitado el lugar. Esa es la trinchera y ahí tenemos otra vez los pilares donde venía la estructura para la cubierta. Es muy importante siempre los vestigios porque nos dan todas las pausas para entender las cosas. Fíjate, aquí tenemos estos grandes... ¿Tornillos o...? Pues sí, son elementos metálicos, como varillas, y aquí se nota el tamaño de la planchuela. Mira, era una planchuela metálica que era más o menos también de 1 pulgada, sobre la cual tenía unas agarraderas para lo que es el riel. O sea, aquí no había durmientes. ¿Por qué no hay durmientes? Porque si tienes durmientes, ¿cómo trabajas abajo de la locomotora? De tal manera que si tú quieres hacer una reconstrucción
exacta de cómo funcionaba esto, pues con las evidencias lo puedes hacer. Claro. Todo esto estaba hueco, ahora está relleno. Todo esto tenía su pendiente para que todos los aceites, productos de lavado, mantenimiento y todo saliera por ese ducto que vimos y se conectara a esa especie como de acequia de desechos. Claro. Exactamente. Entonces de ahí se iba a otra parte porque también se reutilizaban muchas veces como combustible o como otro tipo de servicios, ¿no? ¿Esa que va ahí? Y si te fijas, eso parecería o se ve casi como si fuera medio contemporáneo. Es de concreto, pero es de concreto de la misma época, o sea, tiene más de 100 años. Estamos hablando de que si en 1898, en el año de 1900 ya estaba funcionando esto, pues por el mínimo tiene 110 años. Y luego cómo estaban hechas todos los cimientos, pues ahí vemos nosotros el tamaño de la madera que se usaba para hacerlo. Entonces vaciaban y lo subían otra vez y lo volvían a vaciar y así se iba. Acuérdense que estamos en el principio de la época de las construcciones en hormigón armado o en concreto. Si te fijas aquí podemos ver cómo por donde entramos es mucho más angosto que en la parte posterior. ¿Por qué? Porque viene todo de manera radial. Eso es muy importante también. Exactamente. Era la ejecución de la propia obra. Así iba a dar es. de manera radial. Y aquí podemos ver perfectamente cómo de aquí va directamente hasta el centro de lo que es la tornamesa o la mesa giratoria. Estamos viendo el plato o tornamesa que se llama, Claro. con una estructura bien definida, de unas dimensiones Muy considerables, grandes. sí. ¿Cuánto tendría de diámetro? Mira, realmente no sabría decirte, pero cuando menos sí tiene unos 20 metros de diámetro. O sea, tiene que ser lo suficientemente amplia para que una locomotora completita se dejara al centro y luego se giraba esto para poderla conducir al taller que fuera requerido, ¿no? ¿Quién construyó la casa? Mira, los constructores propiamente no sabemos, pero fue la constructora del Ferrocarril Central Mexicano, que era una empresa norteamericana. Hemos encontrado planos de esto que están hechos inclusive en Nueva York, otros en la Ciudad de México y algunas adecuaciones menores aquí en los talleres de Aguascalientes. Muchas de estas vienen con especificaciones en inglés. Entonces esto es parte de la tecnología que trajeron los norteamericanos, que fueron los accionistas principales para lo del ferrocarril. ¿Hasta cuándo dejó de estar una máquina aquí donde estamos? Yo creo que debe haber sido como hasta alrededor de 1966, 1967. Más de 60 años estuvieron funcionando. Dejó de funcionar cuando se empezaron a construir todas las otras cosas. Entonces no se podía dejar de mantener el equipo rodante de vapor si no se tenían las suficientes locomotoras diésel. O sea que hubo un momento en que fueron casi simultáneas. Si estuviera construida, esta sería la parte que estuviéramos viendo. O sea, aquí, sí, aquí exactamente. Entonces, si te fijas, la casa redonda tenía arcos, no solo en la parte de adelante, sino en la parte posterior, porque si se movía con vapor todo, imagínate la cantidad de vapor y de calor en un lugar encerrado, pues no tienes que tener ventilación cruzada. Entonces aquí vean un arco y aquel era el otro arco. Entonces son estos arcos. Y entonces teníamos toda la ventilación en este sentido y todo abierto, estaba todo totalmente comunicado en cada uno de los lugares. Vemos la fachada, es esta fachada que está acá. Lógicamente está tomada la fotografía de un ángulo mucho más lejano a donde estamos ahorita nosotros. Esto se demuele, pero fíjate, se hace este otro edificio que estaba aquí. Esto era una construcción de los años 60, que también se demolió. Y ahí se ve el cimiento, mira, el cimiento nuevo, ahí va. Esta construcción se llevó a cabo en donde estaba la Casa Redonda. Ah, sí, en una parte de la Casa Redonda. Claro. Aquí en esta parte, aquí vemos sus cimientos, mira, te fijas, son parte de los cimientos. Inclusive si fuéramos observadores, vemos que hasta el tipo de piedra que se usa aquí es muy diferente al tipo de piedra que están construidos con aquellos. Esta la vemos como piedra de cimientos actuales, y aquella es una piedra más verde. Son cosas que luego son un poquito medio anecdóticas, pero que nos hablan mucho de los cambios de la tecnología y de los procesos constructivos, que luego, bueno, pues gente que es metiche y curiosa como yo nos gusta mucho. ¿Ve esta piedra? Es exactamente la piedra que tenemos allá y aquí significa, mira, este es el dado de esta parte. Luego si yo de aquí me voy para allá, mira,
empiezo a tener el límite de la Casa Redonda, de la primera construcción. Este sería el límite. Este es el límite, exactamente. Ahora, mira, ahí tenemos otro muro de piedra que corresponde a la época de este, que es el cimiento de este edificio. Porque este edificio era para tener los enseres suficientes como almacén, etcétera, etcétera, y no entraban las locomotoras acá. Esa esquina sería la esquina de este edificio. Exactamente. Es de la época de la Casa Redonda. Exactamente. Después de dimensionar el edificio de concreto que alguna vez albergó los talleres de la Casa Redonda, decidimos entrar en las entrañas de lo que yo he llamado el plato, pero que propiamente era una tornamesa en la que las máquinas eran trasladadas a los diferentes departamentos. Ahora ya estamos en otro lugar muy especial, José Luis, que es prácticamente en donde giraba la tornamesa, el plato. Sí, exactamente. Entonces, mira, si te fijas, esta parte está más demolida, digamos la corona del muro que llamamos nosotros, que aquella parte, porque cuando construyeron espacios aquí, estos cimientos les estorbaban y los bajaron. Pero tenemos muchas evidencias para entender cómo funcionaba todo esto. Si te fijas, también esto tiene una inclinación y luego al centro hay una base donde se ve inclusive el diámetro del tubo donde giraba el brazo, es este. Inclusive, mira, aquí tiene las descripciones, aquí tiene 585. ¿Te fijas cómo aquí se escucha diferente el sonido? Sí. Por exactamente la inclinación. Todo este es el eje en cual estaba una especie como de ménsula, que estaba perfectamente balanceada. Entonces, esto es lo que giraba 360 grados. En los extremos de la ménsula tenía, ahí se alcanzan a ver, hay como una especie de banquetita y habían unos dientes. Como en granito. Exactamente. Estos que están aquí, se alcanzan a ver. Se alcanzan a ver, exactamente. Entonces, fíjate, tenías ese sistema, digamos, de dientes, y entonces aquí había otro riel, aquí se ve el nivel, sobre el cual giraba toda esa ménsula metálica. Tienes una ménsula grande, y bastante grande, porque este es del tamaño del ancho de una vía. Encima de la ménsula van los durmientes y los rieles, y una plataforma de madera y metálica. Entonces, para que quedara exactamente al nivel de las otras vías. Si nosotros nos ponemos aquí exactamente a este paño, vamos a ver cómo corresponde a la altura de aquellos elementos. O sea, está perfectamente bien pensado. Ya está todo para que haya continuidad entre una parte y la otra. Entonces, ya de aquí se amarraban aquí los otros rieles que iban para aquella parte, etcétera, ¿no? Por supuesto, esa ménsula desapareció, o sea... Sí, pues la han de haber vendido como kilo, pero ve el tamaño de la ménsula, es de aquí a allá, pues estamos hablando que es... mínimo 20 metros, no sé exactamente cuánto tenga, pero ahí se ve perfectamente bien cómo funcionaba, y entonces tienes para hacer el mantenimiento de este lugar. También tenía su desagüe, que ahorita está tapado. Porque esto estaba a la intemperie. Estaba a la intemperie, entonces llovía, imagínate el grado de mantenimiento que tenía que tener engrasado y todo el sistema para que fuera perfectamente bien. Sí, incluso en la parte de abajo hay hay unos agujeros. Yo creo que era el desagüe. El de desagüe, también exactamente. Llama la atención, José Luis, estos otros tabiques que tienen inscripciones diversas. Que son de las fábricas. Allá vemos una que dice Zacatecas. Es que déjame te comento que los mejores ladrillos para las calderas se fabricaban en Guadalupe, Zacatecas. E inclusive muchos de los elementos de donde estaba la casa de fuerza, en la parte de los sótanos, encontramos de este mismo material. Ahora ya no existe, pero hay otros, por ejemplo, este es norteamericano, AP Green, que es el fabricante, y si te fijas el tipo de material y color es diferente del otro. Y acá tenemos otra vez, inclusive hasta de Monterrey, lo que es ahora muchas de las fábricas de cerámica que están en Saltillo y en Monterrey iniciaron haciendo esto, porque muchas construcciones, los muros eran construidos con esto, las calderas, alrededor de las calderas estaban construidas con este material. José Luis, pues sin duda un elemento importantísimo para la historia, que como tú bien decías, existe la gran maqueta en el Parque Tres Centurias. También está un centro de estudios especializados en donde podemos revisar fotografías. Claro que sí. Y sin duda, José Luis, como conclusión, ¿cuál sería para que la gente de Aguascalientes preservara? ¿Cuál sería tu conclusión? Mira, nadie cuida lo que no conoce. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es precisamente difundir a través de estos programas lo que tenemos. Y la responsabilidad de cuidarlos es también de todos. Lógicamente esto está como ruina.
La idea es habilitarlo, conservarlo. Ahorita pues está prácticamente expuesta al vandalismo, pero sí se necesita ese tipo de trabajo y que las personas que vengan acá vengan con un espíritu más analítico, con un poquito de conocimiento en base a este programa y que bueno, empiecen a redescubrir lo que fue parte de Aguascalientes y que gracias a los talleres de ferrocarril Aguascalientes despegó como está. Te agradecemos mucho, José Luis, como siempre. No, pues aquí estoy a tus órdenes, con todo gusto.